Seguimos en este momento meditando la palabra del Señor y vamos a estar resumiendo con la ayuda del Señor la segunda carta a los tesalonicenses. Estuvimos anteriormente pensando en ella, en esta carta, haciendo un breve resumen acerca de esta carta, y realmente es interesante como el Señor nos presenta en esta carta, que solo consta de 3 capítulos nada más, un enfoque interesante. El capítulo 1 tiene que ver respecto a los incrédulos. Cuando el Señor dice en la Biblia va a castigar a los incrédulos, Él dice que le va a dar el pago a los que no conocieron a Dios en el capítulo 1 ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice el texto, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, la desgracia más grande, la ruina más grande que a un ser humano podría pasarle es morir sin Cristo, es que sus pecados no hayan sido perdonados. En aquel día, cuando el Señor tenga que juzgar y tenga que castigar a los impíos, hay un texto en la Biblia que el Señor Jesucristo dijo: allí será el lloro y el crujir de dientes. Definitivamente que no hay cosa más terrible para una persona morir sin Cristo, morir sin sus pecados perdonados. El Señor Jesucristo puso una parábola para hablar acerca de esto. Cuando alguien construye una casa sobre la arena, vienen vientos, los ríos golpean aquella casa, la casa cae, pues está fundada sobre la arena, y el Señor inserta una frase que dice: y fue grande su ruina. Entonces, con esa frase creemos que la desgracia más grande que le podría pasar a una persona es morir sin sus pecados perdonados. Y eso es lo que nos lo que nos enseña la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 1. El capítulo 2, como habíamos mencionado, tiene que ver con el castigo, el lanzamiento eternamente y para siempre del hombre de pecado, es decir, el anticristo, el cual va a tener en el mundo un gobierno impío, un gobierno malvado, un gobierno que va a hacer en este mundo bajo la dirección de Satanás sus gustos y antojos. Sin embargo, al final de su periodo de gobierno, la Biblia dice que el Señor viene, según lo que nos dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que el Señor viene, le destruirá o le matará con el espíritu de su boca. 2 Tesalonicenses 2:8. El Señor matará con el espíritu de su boca y le destruirá con el resplandor de su venida. Y para más detalles, observamos esto en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor apresa a la bestia y la lanza eternamente y para siempre a un lago que arde con fuego y azufre, donde serán atormentados por los siglos de los siglos, y el humo de su tormento se sube por toda la eternidad. Pero ahora nos vamos a enfocar un poquito más en los textos que tienen que ver con los creyentes, que la carta se divide en 3 secciones. La sección del capítulo 1, castigo contra los impíos. La sección en el capítulo 2, castigo contra la bestia o el anticristo que va a gobernar el mundo, el hombre del pecado, el hijo de perdición. Pero luego, en el capítulo 2, verso 13, hasta el capítulo 3, verso 18 de la segunda carta a los tesalonicenses, vemos ahí un cambio de tema, y ahora el apóstol Pablo va a tratar con los creyentes. Quiero invitarles, hermanos, a leer 2 Tesalonicenses 2, 13 al 17. Dice de la siguiente manera: pero nosotros, dice el apóstol, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, está hablando con creyentes, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
Y al leer estos textos decíamos que el Señor pueda fortalecer nuestras vidas con su santa y bendita palabra. Hermanos, cuando el apóstol ahora aquí va a hablar de los creyentes, notamos que hay un cambio de tema, hay un cambio de perspectiva. En primera intención vimos cómo el Señor va a juzgar y a castigar a los impíos, no hacia el creyente, hermanos, no hacia el creyente. Observe bien, el texto 13 dice que el Señor, Él nos amó, versículo 13, debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros. Oiga, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Es decir, en el contexto de esta carta, allí en la expresión que Dios os haya escogido para salvación, es que el creyente ha sido librado de esta condenación eterna que va a traer el Señor sobre los impíos y sobre el falso profeta y también sobre la bestia, el hombre de pecado. El Señor nos ha librado de esa condenación, de manera que Romanos capítulo 8 verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, los creyentes hemos sido librados de horrenda condenación. Amados hermanos, os quiero decir una gran verdad espiritual. Este mundo, así como usted lo ve, va en picada. Está condenado por la palabra de Dios. La Biblia dice que este mundo en el cual vivimos está reservado para el fuego. La Biblia nos enseña, no nos es extraño que el mundo tenga que ser castigado, tenga que ser atestado de pestes y de diferentes situaciones. Y un día la Biblia dice que este mundo va a ser totalmente castigado, pasado por fuego. Todos los elementos que hay en este mundo van a ser quemados. Pero el apóstol está dando gracias a Dios de que los creyentes no participaremos nunca más de condenación. Hermanos, nosotros los creyentes no seremos castigados con el mundo. El Señor ha hecho una separación entre el creyente y el incrédulo. La Biblia dice que el creyente le pertenece 100% al Señor. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, dice el Señor. Interesante, ¿no? Ni nadie, dice el Señor, las arrebatará. ¿De dónde, hermanos? De mi mano. Y el verso 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Amados hermanos, el creyente le pertenece 100% al Señor. El creyente es propiedad 100% del Señor. Todas aquellas personas que hemos creído en el Señor, Él murió por mí, Él murió por nosotros. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo ha sido suficiente para que nuestros pecados sean perdonados, y todo aquel que anhele el perdón de los pecados, la Biblia dice que todo aquel que en Él cree, toda persona que quiere ser salva y cree en el Señor, no vendrá a condenación. Dice la Biblia, Juan 5:24, sino que ha pasado de muerte a vida. Así que a nuestros apreciables amigos que nos escuchan, queremos animarles: busque al Señor mientras Él puede ser hallado. El propósito del Evangelio es que usted sea salvo de la ira venidera. Así que esta es la parte del creyente. El creyente no participará nunca más, jamás, de la condenación eterna del infierno. Toda condenación ha sido cerrada. El Señor mismo se ha encargado de darle al creyente la satisfacción de entrar a la gloria de Dios. Versículo 14 dice: el cual os llamó mediante nuestro evangelio, que no hay otra forma de poder entrar al cielo. El único medio, la única forma de entrar a la gloria de Dios, como dice el verso 14, de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es por medio del evangelio. Es que no hay otra forma de poder entrar al cielo. No hay otra manera de poder alcanzar la gloria. Únicamente se alcanza por medio del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Lo vuelvo a repetir: muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, por medio del Señor Jesucristo es que las personas que hemos venido a Él, que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, hemos alcanzado la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un salmista dijo en Salmo 73:24: me ha guiado según tu consejo, y después, dice el salmista, me recibirás arriba en gloria. Los apóstoles, los hombres que anduvieron con el Señor Jesucristo, estaban 100% claros acerca de esta gloria, de manera que el apóstol Pablo lo expresa en la epístola a los Filipenses en el capítulo 1,
cuando habla de acerca de partir y estar con Cristo, el apóstol Pablo dice que es muchísimo mejor. Qué seguridad la del creyente, ¿no? Creyente entrar a la gloria de Dios y disfrutar de esa gloria eterna, de la cual, hermanos, ya somos participantes, ¿ya? El creyente ya participa de esa salvación tan grande. Lo que quiero decir es que Dios no está esperando que nosotros muramos para darnos la vida eterna. El creyente es participante ya. Esto es un asunto de seguridad. La salvación es un asunto de seguridad para todo aquel que ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el verso 14 no nos deja duda y dice: a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 15 anima a los creyentes, observe, está animando al creyente aquí en el verso 15, así que hermanos, note el verso 15, estad firmes. Interesante, ¿no? Las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos aquellos que hemos puesto nuestra vida, que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, debemos permanecer firmemente siguiendo al Señor. Juan 10:27 dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Qué hacemos las ovejas? Verso 27 de Juan 10:27, y me siguen. Los creyentes seguimos al Señor. El creyente sigue a Cristo, sencillamente, es propiedad del Señor. Oímos su voz, hemos creído en Él y seguimos al Señor Jesucristo. Ese es el propósito aquí del apóstol Pablo, amados hermanos, en el verso 15, que estemos firmes, que retengamos la doctrina sana que habemos aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Indiscutiblemente hoy en día ya no tenemos la palabra de los apóstoles, es decir, de manera verbal, pero tenemos sus cartas, ¿verdad? Las 21 cartas en el Nuevo Testamento que tenemos aquí, estas 21 cartas, iniciando desde Romanos, terminando en Judas, sirven para darle solidez, para darle firmeza, para darle instrucción a la vida del creyente, para que el creyente aprenda a vivir una vida firme y siga al Señor siempre fielmente hasta que nuestro Señor venga. ¿En qué momentos debe el creyente ser firme y seguir al Señor? Bueno, en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, ¿verdad? Porque los creyentes estamos sujetos a diferentes situaciones en la vida. Es posible que en algún momento tengamos felicidad, es posible que en un momento haya tristeza, está la enfermedad, también está la salud, está el bienestar, también está el malestar, están las dificultades, pero también puede estar el bienestar. Entonces, en las diferentes situaciones de la vida, el creyente debe manifestarse siempre firme, y para eso el Señor nos ha dejado 21 cartas aquí en el Nuevo Testamento, para que los creyentes aprendamos a vivir vidas que agraden al Señor mientras nuestro Señor viene. Acuérdese, hermano, que en este mundo no todo es color de rosa. Vamos a tener dificultades de diferentes manifestaciones. El mundo estará lleno de aflicciones. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en el libro de Juan, cuando Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. El verso 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme, dice, en toda buena palabra y obra. ¿No? Interesante la vida del creyente, ¿verdad? El creyente está sujeto al Señor, ha sido consolado por el Señor y somos confortados por el Señor en toda nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, en base a esa firmeza debemos continuar. Y algo más que el apóstol está pidiendo aquí a los hermanos, a los creyentes, en 2 de Tesalonicenses 3, verso 1, y aquí vamos a ir ya enfocándonos un poquito más para ir finalizando esta pequeña o breve meditación. El verso 1, por lo demás, hermanos, dice el apóstol, mire el verso 1, léalo conmigo. Por lo demás, hermanos, ¿cuál es el mandato ahí para nosotros? Orad. Interesante, ¿no? Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y otro motivo de oración, el verso 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Qué está pidiendo el apóstol aquí a los hermanos? Les está solicitando o les está haciendo, por lo menos está haciendo aquí 2 motivos de oración. El apóstol está pidiendo aquí 2 cosas a los hermanos. Pero antes de ver estos motivos, hermanos, el mandato aquí para los creyentes es orar. Hay diferentes textos en la Biblia que nos enseñan que nosotros los creyentes
debemos orar. ¿Está alguno afligido? Dice el escritor de Santiago, haga oración. ¿Qué hacían los hermanos en sus momentos de dificultades? No, ellos iban, se reunían, oraban al Señor. Así que nosotros los creyentes debemos depender 100% del Señor y orar al Señor siempre, cada momento. Hay un texto en Efesios 6:18 que dice, orando, ¿cada cuánto? En todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos. Interesante, ¿no? Como el Señor nos anima a los creyentes en más de una ocasión, aquí en el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones, nos anima a que permanezcamos orando. Los hombres de Dios siempre oraron. Siempre vemos a los discípulos orando, vemos a Juan el Bautista orando, vemos mujeres de Dios en el Nuevo Testamento orando. Allá tenemos a aquella viuda en el libro de Lucas, en los primeros capítulos, una viuda que aparece ahí. Dice la Biblia que ella estaba orando al Señor. Ella servía a Dios, dice, con ayunos y oraciones. Entonces, en el transcurso, hermanos, del Nuevo Testamento, vamos a observar a los creyentes orando siempre, ¿no? ¿Se acuerda cuando el apóstol Pedro fue puesto en cárcel? Dice la Biblia, en Hechos capítulo 12, ¿qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia, dice la Biblia, estaba orando al Señor. Interesante, ¿no? Ellos estaban orando. El apóstol Pedro encarcelado, Herodes tenía plan de sacarle el siguiente día, matarle públicamente, pero esa noche la iglesia estaba orando al Señor. Luego, hermanos, miramos al apóstol Pablo preso. En el libro de Hechos, capítulo 16, ellos llegan a Filipos, predican la palabra, tuvieron dificultades y luego las autoridades de Filipos les meten presos. Y es interesante, ¿no? Cuando ellos están presos ahí en la cárcel, ahí en Filipos, dice que a medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? ¿Qué hacían ellos? Si hemos leído el contexto de Hechos, dice la Biblia que Pablo y Silas estaban a medianoche orando y cantando himnos al Señor y los presos les oían. ¿No le parece interesante, hermano? Los creyentes orando en esas circunstancias, en esas dificultades, los creyentes firmes en esas circunstancias, sí, en esas circunstancias. Los creyentes están ahí orando y dependiendo 100% del Señor. Yo creo que es un buen ejemplo para nosotros. Entonces aquí el apóstol está animando a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 3, verso 1, a que ellos oren. Y luego les presenta dos motivos. Primer motivo de oración que el apóstol Pablo pide, dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, ¿no? El propósito del apóstol, seguir predicando el evangelio. Y él está pidiendo por este motivo de oración, ¿no? Que el evangelio corra y que las personas que escuchan el evangelio puedan buscar al Señor y sean salvos de la ira venidera. Es un buen motivo de oración. Es más, el apóstol nos anima en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 2, dice que él exhorta ante todo a que se hagan oraciones, rogativas, peticiones. Ahí el apóstol está pidiendo a los hermanos que oren por todos los hombres, dice, porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, ¿no? Interesante cómo el apóstol está ahí animando a Timoteo que anime a la iglesia, ahí en la primera epístola, a orar siempre para que las personas sean salvas de la ira venidera. Entonces este es un motivo de oración, el cual el apóstol Pablo presenta aquí en el versículo 1, que los hermanos oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Luego, hermanos, el segundo motivo de oración, en el versículo 2, el apóstol está pidiendo a los hermanos que oren para ser librados, interesante, ¿no? Versículo 2, para ser librados de hombres perversos y malos. ¿Qué nos enseña este texto? Bueno, que los creyentes estamos rodeados de peligros cada día, ¿verdad? Diferentes peligros. El apóstol aquí dice, seamos librados de hombres perversos y malos. Resulta que en el contexto, cuando se escribe este texto aquí, de 2 Tesalonicenses, resulta que en este tiempo, en esta temporada, los hermanos, ellos eran perseguidos, ¿ya? Las autoridades les perseguían, sobre todo las autoridades judías, les perseguían a ellos para matarles, para meterles presos y algunos de ellos para maltratarles. Si usted lee el contexto de Hechos 12, se va a dar cuenta que dice que para estas tres situaciones perseguían a los hermanos, para matarles, para maltratarles, pero también para meterles presos. Entonces el apóstol está aquí
pidiendo a los hermanos que oren ellos al Señor para que ellos fuesen librados de este tipo de gente que andaba buscándoles a ellos para este tipo de situaciones, ¿ya? Para meter presos y maltratar a los hermanos. Ahora, es posible que en nuestro medio no tengamos este tipo de situaciones, ¿verdad? Que no seamos perseguidos, quizás aquí en nuestro medio, Centroamérica, donde nosotros vivimos. Pero es posible que tengamos otro tipo de situaciones adversas, ¿verdad? Hay otras situaciones adversas que pueden perseguir al creyente, precisamente, ¿verdad? Estamos rodeados de diferentes adversidades, estamos rodeados de diferentes dificultades, incluso de tentaciones y adversidades, y es necesario pedirle al Señor que seamos librados de este tipo de situaciones. Así que, hermanos, aquí en este contexto del capítulo 3, versos 1 y 2, el apóstol está animando a los hermanos a orar y diciendo en el verso 3 que fiel es el Señor que hace todas las cosas, que puede guardarnos, puede afirmarnos y nos puede guardar del mal. Interesante, ¿no? Esa es una de las oraciones que el Señor Jesucristo le enseñó a los creyentes allá cuando les enseñó a orar, líbranos del mal. Y eso es lo que dice el verso 3. Por eso es importante para el creyente orar siempre para ser guardado del mal. Y luego en los versículos siguientes, verso 5, por ejemplo, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y luego los creyentes son amonestados, dice, porque algunos andaban desordenadamente, no trabajando en nada, algunos no querían trabajar, y entonces el apóstol les amonesta a los hermanos que no sean desordenados. En el versículo 6, hermanos, hasta el versículo 15, lo que el apóstol está haciendo es ahí amonestando a algunos creyentes que ociosamente no querían hacer nada, ¿verdad? Y por eso él agrega o inserta aquí aquella famosa frase que dice, si alguno no quiere, si alguno no quiere trabajar, en el capítulo 3, verso 10. Entonces aquí el apóstol lo que va a hacer aquí, en los versículos que mencioné, versículo 6 hasta el versículo 15 del capítulo 3, él va a amonestar, ¿ya? El apóstol inserta aquí una amonestación, ser amonestado, o sea, está llamando la atención de aquellos hermanos que andaban desordenadamente y da instrucciones qué hacer con el hermano desordenado. Bueno, oímos que algunos de vosotros, dice, andan desordenadamente en el versículo 11, y en el contexto aquí del desorden es que algunos hermanos no querían trabajar absolutamente en nada, sino que se andaban entremetiendo en lo ajeno, ¿verdad? Entonces esto es un peligro para la vida espiritual del creyente. Y al final, en los versículos 16, 17 y 18, el apóstol se despide de los hermanos y les dice: el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Realmente, hermanos, esto es lo que necesitamos en nuestras vidas, que el Señor sea con todos nosotros, que fortalezca nuestras vidas, que nos ayude a seguir adelante siempre fielmente hasta que el Señor venga. Quisiera animar a los hermanos a seguir leyendo la palabra del Señor. Lea la palabra, hermano, y amigos que también están allí y nos escuchan, queremos animarles, lea la palabra, ¿verdad? Y a los hermanos hay que seguir orando al Señor, seguir pidiéndole a Él, seguir dependiendo 100% de Él. Recuerde que en el mundo siempre tendremos aflicción. Y otra cosa más que quiero decirle, hermano, es que este mundo no es nuestro hogar, ¿de acuerdo? No somos eternos aquí, somos pasajeros, ¿ya? Y le aclaro que este mundo va en picada, va con destino a la destrucción. El Señor lo va a castigar, lo ha dicho antiguamente, históricamente, bíblicamente. El Señor lo ha dicho, Él va a castigar este mundo y lo va a hacer. Y le quiero recordar que este mundo no es nuestro hogar. Y si hemos resucitado con Cristo, pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que el Señor nos bendiga con su santa palabra.